Vamos a arrancar, teníamos pronosticado... quiero contarle, que no tiene que ver con esto, ¿eh? Mañana va a estar aquí Paco Sánchez. Dicho así, algunos dirían que es el nuevo presidente español. No. Paco Sánchez es el legendario jugador de Villamitre, de fútbol, muy conocido, no solamente en la villa, sino en todo lo que es el fútbol regional. Y ustedes dirán, ¿quién viene a hablar de fútbol? No viene a hablar de fútbol. Claro, viene Paco porque él es el encargado de PAMI en Villamitre. Pero no viene a hablar de eso. No viene a hablar de eso. Paco ha arrancado una movida solidaria, unipersonal. Hoy ya no es unipersonal porque hay gente que lo ayuda, y nos ha pedido la posibilidad de difundir, cosa que le hemos dicho que sí, porque él quiere venir acá a contarle a la gente qué es lo que él está viendo, que seguramente muchos dirán, bueno, pero si no me lo dice Paco, yo ya lo estoy viendo igual. Bueno, pero la cosa es que te lo cuente yo, que no estoy recorriendo la periferia, ni estoy recorriendo la carencia, ni los problemas económicos de la gente. Él sí. Así que mañana va a estar acá. Un tipo que yo sé que es muy querido, un tipo que es muy respetado, en serio, sigue trabajando en PAMI en Villamitre, hace muchos favores administrativos. Bueno, Paquillo o Paco va a estar mañana acá en los estudios de Radio 10 para contar algunas cosas que les puedo anticipar que se van a sorprender. Bueno, a ver, vamos a presentar a los invitados que tenemos hoy, invitados que ya sabíamos la semana pasada. Está Lisandro Gastaldi aquí, con el cual hemos hablado varias veces, y hoy la acompaña la doctora Mariel Guerrero, que ahora va a explicar por qué lo acompaña. A ver, nosotros hace un tiempo, no saqué la cuenta, hace un tiempo que a través de una propuesta de Lisandro, de hablar del tema de falsas denuncias, así arrancamos con ese título hace un tiempo, y recuerdo que alguna charla, y a partir de ahora, buen día Lisandro, vos corregime, ¿eh? Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Te puedo tutear, Mariel? Sí, obvio, bueno, gracias por venir. En algún momento, cuando Lisandro me empieza a hablar de este asunto de falsas denuncias, por supuesto que no era únicamente el caso de él, hay muchos casos, cada vez que yo hablo con Lisandro le digo, bueno, vení, no hay problema, este programa se llama Posturas. No hay ningún programa en Bahía Blanca que no tenga abiertas las posturas para poder exponer ideas y algunas situaciones, en el caso personal. En aquel momento, Lisandro me contó parte de su historia personal, que inicia con toda esta cruzada, como hemos puesto en la promo, pero en su momento él me dijo, mejor dicho, yo le sugerí, mira Lisandro, tu caso personal yo diría que lo charles con tu abogada, yo no sabía que eras vos, Mariel, en ese momento, yo diría que vengas a hablar conceptualmente lo que es falsa denuncia, que obviamente te afecta a vos, pero tu caso personal, si no venís con una adecuación de tu propia abogada, me parece que en vez de darte una mano te vas a meter más en quilombo que otra cosa. Bueno, él asumió que yo podía tener razón, seguramente no se convenció, de hecho que le llevó un tiempito, hemos hecho algunas notas con respecto a distintas personalidades que han traído la ONG que vos liderás o presidís, Lisandro, hasta que la semana pasada dice, bueno, ahora puedo contar mi historia. Bueno, yo no le volví a decir lo mismo que aquella vez, porque como se lo dije aquella vez, no tenía duda de que esta vez iba a venir acompañada, fundamentalmente con el consenso. No es que yo necesite una abogada acá en los estudios, fundamentalmente porque muchos abogados no hablan de estos temas, así que yo no es que quería que viniera una abogada o un abogado. Pero bueno, Lisandro ha venido, quiere contar su historia, que es como se inicia esto con lo que él está peleando de su ONG, de la gente que acompaña, y acá tiene su lugar. Por supuesto, como vas a contar un caso personal, vos sos, junto con tu abogada, responsable de lo que diga. Si la otra parte quiere venir, cosa que dudo, pueden venir, porque acá tenemos libertad de que la gente hable, siempre con la responsabilidad de estar dentro del límite de cada uno. Pero vos estás con tu abogada, así que no tengo que explicarte mucho más. Bueno, gracias por venir. No, por favor, gracias a vos, como siempre, por darnos un espacio. Mariel, la idea es interactuar. Bien. Cuando yo vea que hay un tema legal que yo quiero que me cuentes, no que me expliques, sino que me cuentes, claro, ¿no? Yo quiero explicar un poco mi posición acá. Dale. Bueno, yo soy la abogada de familia de Lisandro. Bien. Yo lo que voy a poder hablar es desde el aspecto civil. Bien. Lisandro, en estos temas se mezcla el ámbito penal y el ámbito de familia. Bien. Por eso yo voy a poder asesorarlo y interactuar respecto a la parte civil. Y está muy bien. Él tiene sus abogados penalistas. Por ahí hay temas que yo no voy a interferir en eso porque es parte de sus abogados. Bien. De ese área. Si tuviéramos que ir a la primera charla, que no sé cuándo fue, Lisandro, que hablamos de tu caso particular,
Vos, hasta que te pasó lo que te está pasando, ¿vos estabas en este tema? ¿En el tema de las falsas denuncias? Sí. No tenía idea. Es decir, vos arrancaste con tu caso. Sí, exactamente. ¿Hasta ahí qué opinión tenías de esto? ¿O no te pasaba cerca de vos lo que podía pasar? No me pasaba Porque obviamente no debes ser el primero. No, hay muchos casos más de los que se visibilizan, muchísimos más, y en muchas situaciones mucha gente tiene temor de visibilizar por temor a represalias, porque la justicia te insta a no exponer estas situaciones, como en cierto modo uno termina llegando a la conclusión de que la justicia no solamente es lenta, sino eso es lo de menos, sino hay un sesgo muy pronunciado e incluso en muchos casos hay malintencionalidad, porque cuando uno expone parte de estas situaciones es como que te quieren silenciar o te dicen, hablaste, entonces te la vamos a complicar más. ¿Y no te puede pasar eso ahora? Es que ya llega un momento de cuando uno presenta las pruebas de la justicia, de cómo se sucedieron las cosas, están todas peritadas, de videos, de WhatsApp, mensajes de texto, en el cual se corrobora cómo se armó una falsa denuncia malintencionada entre una madre, su familia extendida, una abogada de familia y una psicóloga. Están todas las pruebas presentadas en la justicia, articuladas, explicando bien cómo se fue llevando a generar esa falsa denuncia, y la justicia las tiene. El fiscal Diego Torres las tiene en su poder, junto con el instructor Facundo Bayer, acá de la UFI 14, las tienen en su poder. Y como tienen que reconocer que me tienen que absolver de la denuncia de la cual me imputaron, no las quieren ver. Entonces, resumime tu historia, ¿verdad? Que es lo que charlamos hace un año. Bueno, mi historia lo que tiene que ver es que en un momento, cuando me separé, la madre de mi hijo, voy a hacer lo imposible para que no veas más a tu hijo. ¿Qué edad tiene tu hijo hoy? Mi hijo tiene 6 años y medio. ¿Y en aquel momento? Cuando lo dejé de ver tenía 3 años y medio. Así que hace 3 años que estás con esto. Sí, exacto. Va un poco más desde que me separé, que comencé con este derrotero, pero nunca imaginé que iba a concluir de esta manera, en que a través de una falsa denuncia que no se investigó, que lo único que hacen es librar restricciones, por decir, la jueza Carolina Fernández Colaízo libra restricciones que en cierto punto tiene su lógica, porque ante una denuncia de un supuesto maltrato hacia un menor, está bien que sea parte de la persona denunciada, pero también uno después se va informando de que tienen que, seguidamente a eso, tienen que hacer cumplir la ley 12.569 de violencia familiar de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es eso, Mariela? Ahí explícame un poquito. Esas leyes que dicen. Es la ley de violencia familiar, eso es el inicio del problema de Lisandro, que es la ley de violencia familiar. Establece que se puede hacer una denuncia, no es necesario aportar toda la prueba, sino muy brevemente. Con el testimonio del cáncer. Con el testimonio, generalmente, si bien se debe aportar aunque sea una mínima prueba como para que exista la sospecha y que a partir de eso el juez pueda otorgar una medida de protección que establece la misma ley, como la restricción, la perimetral, la conocida perimetral, la más conocida, la más fácil de entender, la exclusión del hogar y otras medidas. Inmediatamente cuando se hace una denuncia, casi sin pruebas, los jueces otorgan esas medidas. Como arranque, digamos. Claro, enseguida a las 48 horas sale la restricción de acercamiento, ¿no? Esa es una restricción que vos tenés hoy, Lisandro. ¿Cuál tenés vigente hoy? Claro, no hay ningún motivo para que esté vigente, pero la siguen otorgando de manera así unilateral. Hoy por hoy, ¿qué restricciones tiene? Ahora yo te explico. Dale. Él inicia, antes de que se formule la denuncia contra él penal formalmente y demás, empiezan con problemas de denuncias de violencia familiar, y ahí el juez, o la jueza en ese momento, empieza a otorgarles estas medidas que empiezan a impedir el vínculo del niño con su padre. Ahí empieza la primera parte de su historia, ¿no? Que después se va a complicar más con la denuncia penal, que si querés seguir contando. Claro, el tema es que primero hubo restricciones recíprocas de acercamiento, que yo ante tanto hostigamiento por la otra parte empecé a denunciar y la otra parte denunciaba y otorgaron un día una restricción de acercamiento que no impedía el vínculo entre padre e hijo. Y eso generalmente lo hacen las personas que hacen falsas denuncias, como de esa manera no pueden impedir, como ven que sigue teniendo el vínculo el padre con el hijo o la madre denunciada con el hijo, después terminan decidiendo hacer otras denuncias más graves. Claro, ese es el principal problema que tiene esa ley. No la ley precisamente porque está bien hecha, sino la aplicación. Se aplica la primera parte de la ley, que es
cuando se radica una denuncia, otorgar medidas de protección. Lo que te dicen los jueces es que frente a una conflictiva familiar vamos a poner paños fríos a esto, entonces otorgamos medidas de protección. Pero la ley también establece que el juez, cuando toma una medida de este tipo, tiene que dentro de las 48 horas citar a la contraparte, a quien se le impone la medida. ¿Y si sería él? Claro, eso no sucede. Bien. Vos, para poder lograr que el juez... ¿Nunca o en el caso de él? Nunca. Nunca. Para el poder lograr que por lo menos en mi experiencia, no voy a hablar en general, los casos tuyos, sí. Claro, por lo menos en mi experiencia no te cita. Te ponen en la orden de restricción, te ponen a lo último, se cita a las partes a primera audiencia. Entonces vos vas al juzgado. ¿Eso arrancó en el arranque? Claro, ¿o eso después de ya un primer gran tiempo? No, cuando tenían conflictos de tipo... Claro, cuando tenían conflictos entre padres, digamos, entre adultos. Sí. Bueno, el juez te cita a primera audiencia, pero si va el cliente o con su abogado a decir, bueno, mira, nos citaron a primera audiencia, vas el otro día a las 8 de la mañana, te dicen, no, la tenés que pedir porque ahora justo estamos ocupados. Vos la pedís y te dicen, bueno, tenés que pagar los impuestos correspondientes, que son aproximadamente, es el bono y el IUR, que a partir de ahora está creo que alrededor de los 10.000 pesos los dos. Es decir, que para pedir ese recurso, para pedir esa audiencia, para que el juez te escuche, tenés que pagar, y eso es un impedimento al acceso a la justicia muy grande. Porque no todo, bueno, se puede contar con las defensorías gratuitas, el colegio de abogados tiene... Seguro. Pero bueno, muchos no pueden acceder a eso, tampoco pueden pagarle a un abogado, porque el abogado por la audiencia te va a cobrar y demás, entonces eso es un impedimento muy grande. Y vos vas a esa audiencia, los que pueden hacerlo, y das tu versión de los hechos. ¿Ese sería tu caso, Alejandro? No, yo hace 3 años que estoy, por mí pago los 10.000 pesos. No pasa por los 10.000. Hace más de 3 años que la jueza Carolina Fernández Paradiso no me escucha, realmente no. Esas medidas ya están vencidas, las de él, por eso no tiene sentido ahora que yo le pido una audiencia para que la jueza lo escuche. ¿Y cuál es el argumento jurídico por el cual no lo atienden? A él porque en su caso no se pidió. No se pidió, el abogado no lo pidió, no me recuerdo quién tenías en ese momento. Es decir, que hay una excusita legal ahí. En la actualidad, claro, sí, o capaz que en ese momento no lo podía pagar o lo que sea. Disculpa, pero en su momento no lo pedí, pero lo vengo pidiendo hace mucho tiempo. Bueno, pero de otra manera. Porque quiero explicar que él tiene dos tipos de medidas. Eso es lo que no se cumple en la actualidad. Vos vas, lográs ir a la audiencia, te escucha la secretaria, generalmente no te escucha el juez, y la jueza, y vos ofrecés la prueba, pero igual la medida no la levantan. Entonces, eso sí ya es un caso real de él. Claro, entonces, ¿cuál es la problemática? Que los padres, la medida, por ejemplo, te la dan contra la madre, ¿no? En el caso que la madre vaya y haga una denuncia por una discusión que tuvieron con el padre. Sí. Entonces, si el padre no tiene un régimen de comunicación ya fijado judicialmente, homologado, ya sea por sentencia o lo que sea, con el hijo, que puede poner... Esos serían los divorcios típicos que conocemos nosotros. Claro, que puede poner un tercero... Eso se llama régimen de visitas, esas cosas. Régimen de visitas, claro. Si no tiene un régimen de visitas ya fijado judicialmente... ahí el padre puede mandar a la abuela, a la tía, a cualquiera que vaya y retire al nene, porque la medida no es contra el nene. El tema es que los padres que no tienen este régimen de visita... Es el caso de él. Que yo tengo régimen de visita. Vos tenés régimen de visita. Tienen que empezar a pedir... es parte de la problemática, lo explico porque es parte de la problemática de esto de las denuncias falsas. Tienen que pedir primero una medida cautelar para que les fijen un régimen urgente de visitas, dado que ahí está esta restricción. Y el proceso ordinario de régimen de comunicación. Eso, una medida cautelar, que es el proceso más rápido, no te tarda menos de 6 u 8 meses. O sea que ya ahí tenés... y si te va el primer año. Por una denuncia sin pruebas que hace la madre, vos ya te perdiste 6 u 8 meses, con suerte, para que sin ver a tu hijo. Eso sin que en el medio la madre vaya influenciando al nene, que cuando en la medida cautelar lo escuche, cuando la jueza lo escuche... Eso no es jurídico, claro. Claro, el nene diga, no quiero ver a papá. Y ahí tenemos el segundo problema, que es el de las pericias. Bueno, entonces aguántame, ¿eso te está pasando, Lisandro? Y mi hijo hoy en día dice que no me quiere ver, es lo único que dice. Y después en cámara Gesell, mi hijo cuando habló, entró con un relato que después se pudo detectar en base al análisis y validez del testimonio de cámara Gesell con los protocolos internacionales que lo hizo la perito forense Margarita Marzán, que es especialista en esta situación. Pero el tema es que acá en Bahía Blanca no lo saben hacer la perito Cantalejos, que es la que se encarga de hacer la cámara Gesell,
que trabaja para la Fiscalía, en mi caso en particular están Diego Torres y Facundo Bayer, como no lo saben hacer, hace ya casi 1 año y 8 meses que hizo la Cámara Gesell, insistían que ellos acá no hacen esos análisis. Cuando se le insistió por parte de Patricia Anzoátegui y Julio Alonso, mis abogados de Buenos Aires, de tanto insistir, dijeron, bueno, está bien, lo vamos a hacer, pero lo hicieron sin ningún tipo de protocolos, incluso diciendo que, ya mintiendo la perito Cantalejos, diciendo que lo hacía mediante la guía de las buenas prácticas, pero consiste exactamente esa misma guía en que tienen que leer todo el expediente. Hoy por hoy, ¿qué restricciones vigentes tenés vos? Claro, eso es lo que quería explicar. Ya las medidas en familia de restricción de acercamiento ya se vencieron, ya no las otorga más el juez de familia. Sí. Ahora esas medidas de restricción las está otorgando la jueza de garantías, que es mientras dura el proceso, eso sí lo pueden otorgar también los jueces del ámbito penal. Esas son las que están rigiendo ahora. Es decir, que él, ¿qué es lo que no puede hacer legalmente el hoy? Que tuvimos nosotros, claro, con él no podía, estábamos trabajando en otras cuestiones, pero yo con él no podía trabajar en la revinculación con su hijo porque tenía restricciones de tipo penal de que no se podía acercar. Entonces, si yo iba a familia a pedir una revinculación habiendo una restricción penal, me la iban a rechazar. ¿Eso sigue vigente hoy? Esas medidas siguen vigentes. La ventana se nos abre cuando esas medidas se apelaron y la Cámara dijo, sí, la medida de restricción va a seguir vigente, pero eso no impide que ustedes vayan al juzgado de familia y pidan una revinculación en un marco supervisado. Y lo hicieron. Y eso es lo que estamos haciendo y estamos esperando la resolución del juzgado de garantías. ¿Y qué puede pasar ahí? Ahí el nene fue escuchado. El tema es que fue escuchado por un perito que manifestó, yo obviamente los abogados cuando pedimos pericias, como parte del pedido de revinculación, se ofrece prueba. Claro. Una de las pruebas era, además de todas las contradicciones que había por parte de la madre en la causa penal y en otros expedientes de familia, una de las pruebas que pedimos es la pericia a todas las partes. A la madre, al padre, al niño. Bueno, lo que nos respondió el perito, por ejemplo, en un punto de pericia que era la personalidad de la madre, para ver si tiene animosidad contra él, si tiene algún problema o algo. El problema debe tener. Claro, y además en otros puntos, que el juzgado no tiene los recursos ni los tiempos como para poder responder esos puntos de pericia. Ah, qué bien. Claro, y hay fallos de la Corte Interamericana. ¿Y cómo sigue la historia? Claro, bueno, eso está por resolver. Hay fallos de la Corte Interamericana que dice que el juzgado no se puede amparar en la falta de recursos para resolver este tipo de problemáticas, porque este tipo de problemáticas requiere de evaluaciones un poco más intensas. ¿Qué hago yo? Impugno obviamente esa pericia, porque además que el perito no contesta todos los puntos de pericia de él, por ejemplo, hace un breve resumen de lo que él dice y después se limita a responder los puntos de pericia del niño, como por ejemplo diciendo que no está influenciado por la madre, que más allá de que el nene repite, no se abre como una puerta igual ese perito, más allá de que el nene repite una sola frase, repite una frase que en todas las veces que se lo ha escuchado repite lo mismo y no puede dar más detalles que eso. Una vez que el perito lo que nos dice es que más allá de que el niño repite una frase... ¿Cuál es la frase que repite el nene? Es muy fuerte como para decirla. No, pero dame el sentido, no la frase textual. No, una situación que es irrepetible, que fue creada por la madre en base a un momento que mi hijo tuvo una operación en el testículo. Ajá. Y la madre lo utilizó para generar una falsa denuncia. Pero quería agregar con respecto a lo de que de esto me hago absolutamente responsable yo, que la primer perito, Mariana Rodríguez Matiucci, del juzgado de familia, en el cual nosotros pedimos que se haga un trabajo interdisciplinario en base a la prueba presentada que corroboraba que era una falsa denuncia intencional, la perito Rodríguez Matiucci me dijo, mira, yo sé que tu hijo está siendo manipulado por la madre, seguí luchando, porque en algún momento, si no parás de luchar, no lo vas a recuperar en algún momento, pero es muy difícil. Pero porque acá está importante para que la gente te entienda, Alessandro. Claro, ¿Y cómo seguís luchando? Bueno, eso es lo que me dijo la perito Rodríguez Matiucci. Para los que no vivimos esta situación, lo primero que yo te diría, si fuera amigo tuyo, diría, che, Lisandro, está todo muy bien, pero si vos no lográs que el nene te quiera ver más allá que te ha manipulado, estás complicado. Claro, ese es el tema, pero por eso nosotros hacemos por la justicia, porque es imposible, bajo el nivel de hostigamiento que hay, no es que podemos ir, o mis padres pueden ir al domicilio materno por la violencia que ejercen del otro lado. Ajá. La perito Rodríguez Matiucci me dijo, yo no puedo
exponer en un informe que tu hijo es manipulado, no puedo exponer la alienación parental porque el colegio de psicólogos me sanciona. Ajá. Son perversos, me dice. Me sanciona y no estoy de acuerdo, por eso tengo que hacer un informe sesgado. Eso lo voy a aclarar. Hay 2 expedientes en trámite, que bueno, ya el tema de lo que se pidió también con otra abogada, porque yo soy la abogada de él, no puedo ser la abogada de los abuelos, es la revinculación con los abuelos. ¿Tus padres también están en una historia similar? Claro, exacto. Lo quieren ver, pero no pueden porque la madre no lo permite. En ese expediente se lo cita a él como padre, porque él está demandado también. Los abuelos demandan a la madre y al padre para ver a su nieto. Y ahí es donde la perito le dice eso. Y después yo le estoy llevando personalmente un expediente para que él se revincule, y que ahí es donde este perito me dice que faltan recursos. Yo lo impugno, el juzgado lo que me dice es que primero el perito se conteste las observaciones que yo hago y vuelve a decir lo mismo, y incluso dice, yo hago en el escrito, en el escrito de impugnación, hablo de la alienación parental, influencia materna, como se quiera llamar, ¿no? Porque ahora es un debate sobre la validez técnica, científica de esta palabra. Ajá. Que más allá de que el Colegio de Psicólogos no la acepta, lo que sea, en la práctica tribunalicia es una realidad que existe. Los nenes son influenciados por el progenitor conviviente por una cuestión de supervivencia. Porque, a ver, si los 2 padres están enemistados y el nene inconscientemente e involuntariamente va a tender a hacerle caso y a defender al padre que le da de comer, que lo cuida y todo. Y si ese padre está enemistado con el otro, el nene se va... Mucho más si la madre... Claro, el nene se va involuntariamente, inconscientemente se va a refugiar en la madre porque a su padre ya lo perdió y él no entiende por qué no puede ver al padre. ¿Cuánto hace que no ves a tu hijo vos? Hace 3 años. Yo lo que quería contar es que la madre de mi hijo, yo cuando me separé, quería que se haga una terapia de coparentalidad entre padres para acordar pautas de crianza en base a mermar el hostigamiento de la madre, de violencia física y emocional, tanto para mi hijo como para conmigo. La madre lo rechazaba de manera, decía no quiero saber nada con hacer terapias por el nene, pero a su vez iba a escondidas, contactaba a psicólogas, contactó a la psicóloga Claudia Amigo, que es especialista en niños, en la cual le pedía que haga un informe para incriminarme a mí sobre un supuesto maltrato sobre mi hijo. La psicóloga, que es especialista, no detectó nada, pero lo que detectaba que mi hijo se sentía mal en los traspasos de él con su padre y con su madre por la conflictividad familiar que había. Eso detectó. Yo no estuve al tanto en su momento porque no me avisaron nada de ese informe. Uh-huh. Eso fue entre agosto y diciembre del año 2019. Pero Claudia Amigo... ¿Tampoco te tenía que haber avisado? No, sí me tenía que haber avisado. Ah, ¿te tenía que haber Sí, avisado? sí, soy el padre, veía a mi hijo todos los días. Ajá. No podés llevar al psicólogo a tu hijo sin que sepa el otro padre. No es necesario, eso es lo que le explicaba Lisandro. No, digo porque como lo presentás como una maniobra, claro. Capaz que legalmente lo que menos querían contarte. No. La psicóloga Claudia Amigo no formó parte de eso. Es más, hizo un informe y nosotros queremos que declare y la madre no quiere dejarla declarar. El tema de la terapia, cuando un niño cuando una madre lleva al niño a terapia, es un proceso donde el cual la psicóloga tiene que llamar al padre para escuchar su versión y demás. Pero no es necesario que lo haga al inicio. Capaz que necesita un par de sesiones para después citarlo. El tema es que la mamá lo llevó un par de veces, le hizo hacer un informe y después no lo llevó más, porque ese informe no fue favorable a ella. Esa psicóloga, aún con una versión sesgada, porque solo escuchó la campana de la madre, hizo un informe diciendo que el nene no tenía ningún síntoma de haber sido abusado, vamos a decir esa palabra, sino que tenía síntomas propios de cualquier niño que está sufriendo una problemática de sus padres. Que muchas veces se confunde eso, el tema de hacerse pis en la cama, que no tienen nada que ver con esta situación, con este delito que estamos... Lisandro, si hay alguien que te está escuchando y está arrancando tu historia, ¿qué le dirías vos? Jorge, discúlpame, quería agregar sobre ese tiempo, en simultáneo, entre agosto y diciembre del 2019, mi hijo me decía, yo ya lo grababa porque estaba amenazado de ser denunciado falsamente, hay grabaciones presentadas de septiembre, octubre del año 2019, mientras mi hijo iba con la psicóloga Claudia Amigo, en el cual mi hijo me decía que su madre y su pareja le pegaban, que gritaban, que se insultaban, que dormían los 3 juntos, que no quería estar más con ellos, que quería vivir conmigo, y por eso la madre le ocultó a Claudia Amigo que estaba en pareja con una persona.
Por eso, mi hijo tenía esos síntomas, probablemente porque vivía en un lugar que había hostigamiento para con él, y entre ellos lloraba cada vez que me decía, y por eso me pedía por favor conmigo. Que tu pareja tenga pareja no juega en la historia. Está perfecto que tenga pareja. El tema que no es correcto que lo golpeen. ¿Vos crees que influye mucho también eso acá? No, el tema está en que la madre tenía situaciones de violencia con su pareja, por eso me separé en su momento para que merme el hostigamiento para conmigo y para con mi hijo, pero no se lo dijo claro, amigo, que vivía con una persona, y eso en todo informe tiene que estar incorporado. Mi hijo iba a ser operado, iba a tener una operación en un testículo próximamente, y la madre dejó de llevarlo. Ahí se logró detectar, en base a todas las pruebas, que la madre dejó de llevarlo cuando era próximo a la operación en el testículo, para inventar una falsa denuncia sobre mi hijo. Eso, Claudia, amigo, nunca lo supo, ni tampoco lo supo la nueva psicóloga, la que fue contactada por la madre de mi hijo para hacer el informe falso que hicieron. Y no sé si lo sabrá la abogada que armó la falsa denuncia, que hoy por hoy está como precandidata a concejal en un partido importante acá de Bahía Blanca, que no la puedo nombrar, no tengo intención de nombrarla, pero bueno, así estamos. Esa persona probablemente sea concejal de Bahía Blanca, y está demostrado ya que es una falsa denuncia. Pasa que el tema que el fiscal Diego Torres no quiere dar el brazo a torcer, no lo sabemos por qué, probablemente por una cuestión de sesgo y de negocio de las falsas denuncias, que no las quieren visibilizar, y de ensañamiento para conmigo, porque estoy al frente de una ONG en la cual estamos exponiendo las irregularidades que hay en la justicia. Entonces, nosotros pedimos solamente desde nuestra ONG que se trabaje bajo el debido proceso, sin ningún tipo de sesgo, solamente con perspectiva de infancia. Y no solamente en tu caso, ¿de qué sirve la difusión de estos casos? Contame tu experiencia, que la fueron charlando desde hace un tiempo. La difusión de estos casos sirve para que... ¿No va en contra de la relación tuya con tu hijo? Es decir, no, voy a utilizar un término muy de los abogados, ¿no empioja más esto? Mirá, yo lo que te digo, que yo la última vez que vi a mi hijo, él me pedía por favor que quería estar conmigo, que no quería volver más con la madre y con el padrastro, porque le pegaban, ¿cuándo fue? Porque le tiraban los juguetes. Eso fue durante la pandemia, que la madre comenzó con el impedimento de contacto, que fue cuando yo empecé a hacer denuncias por impedimento de contacto, y que legalmente te las tienen que tomar a la brevedad, en un lapso no mayor a 48 horas, pero el fiscal Marcelo Romero Jardín tardó 7 meses en tener una explicación sobre por qué no me tomó la denuncia. Diciendo que había una denuncia más grave luego, pero la denuncia que me hicieron luego fue un mes después. Entonces no te toman las denuncias por impedimento de contacto. Entonces, cuando vos sos una persona perversa que quiere alejar a tu hijo de su otro padre o de su otra madre, en el caso que el niño viva con uno de los dos, generalmente con las madres, vos haces una denuncia falsa de maltrato o de abuso para cortar el vínculo, y de esa manera podés destipificar el maltrato que ejercés vos. Básicamente, vos querés maltratar y abusar de tu hijo, haces una denuncia al otro progenitor, la justicia toma las medidas, libra restricciones y no investiga de manera expeditiva, y cuando investiga lo hace con un sesgo, porque el niño, cuando va a cámara Gesell luego de 2-3 años, el niño se nota claramente que hay un relato inoculado, y si no lo tiene o si inculpa a la parte conviviente, la perito, al menos acá en Bahía Blanca, Cantalejos, lo desestima deliberadamente. En mi caso en particular, mi hijo responsabilizó sobre una situación abusiva a su padrastro, y la perito Cantalejos le dijo, no, háblame de tu papá. Así se manejan acá en Bahía Blanca. Yo no voy a plantearte una solución a larguísimo. Eso está en el video de cámara Gesell. No voy a plantearte una solución a larguísimo tiempo, porque es irreverente. Esto se corta cuando tu nene no sea menor. Yo estoy luchando a brazo partido con la palabra. Nosotros tratamos de visibilizar de que no pase mucho tiempo, porque mi hijo, cuando tenga la capacidad de discernir realmente... Bueno, ahí pues legalmente a los 18 se termina este calvario, teóricamente. No se termina, porque los niños, no es justo que un niño, por el bien superior del niño, se lo aparte de uno de los progenitores. No estoy diciendo con qué consecuencias llega él a los 18. Digo, ¿cuándo se terminan todas las imposiciones hacia vos? ¿Cuando él sea mayor? No, cuando Dios quiera, que cuando se termine de tomar conciencia de la importancia de trabajar bajo el debido proceso. Perfecto, pero digo, eso es lo que vos estás luchando. Es que el gran problema no es la madre de mi hijo o una persona que hace una falsa denuncia, no es el principal problema. Lo principal es la justicia. Vos vas para solucionar tu situación, vos presentás las pruebas, te adecuás al debido proceso, entendés que es correcto que se celebre una restricción de acercamiento porque se debe priorizar al niño, y la justicia todavía no tiene las pruebas en la mano. Pero cuando ves que la justicia esconde pruebas, como el fiscal Diego Torres, en un momento me quiso mandar a juicio sin pruebas.
él se comprometió cuando declaré con Patricia Anzoátegui acá en Bahía, le dije, vea las pruebas por favor, que ahí queda corroborado cómo la madre le tiraba los juguetes, cómo la madre lo maltrataba a mi hijo con su pareja, cómo me amenazaba que me hace una falsa denuncia. El fiscal Torres me dijo, bueno, quédese tranquilo que voy a dar las pruebas. Cuando nosotros entendemos, que es lo que expuso Patricia Anzoátegui y Julio Alonso en el informe que hicieron, nosotros entendemos que cuando el fiscal vio que debía absolverme de la falsa denuncia que tengo y por si tenía que actuar bajo el debido proceso debía imputar a la madre y al padrastro por falsa denuncia, por corrupción de menores, por maltrato infantil, por falso testimonio, cuando se dio cuenta de eso decidió querer mandarme a juicio sin pruebas, que la jueza Casinelli le dijo no es correcto porque tiene que presentar pruebas. El fiscal Torres me quiso enviar a juicio sin pruebas para lavarse las manos literalmente, pero hizo lo contrario a lo que había dicho un mes antes. Como se dio cuenta que me tiene que resolver, dijo bueno, me juego en pleno, lo mando a juicio sin pruebas, y bueno, el tema es que se dilata todo. Ajá. La verdad que uno piensa primero que la justicia es lenta, después que tiene un sesgo, pero cuando es malintencionada, el fiscal Torres va a mirar a la cara a mi hijo, justo con Cantalejos, con Facundo Bayer, que es el instructor, que me dijo que cuando vienen las pruebas iban a actuar, junto con la jueza Carolina Fernández Colaízo, con el perito La Broca, con la perito Rodríguez Matiucci en familia. La Broca también dijo, me dijo, mirá, yo literalmente lo dijo, lo escribió en un informe, el Colegio de Psicólogos no me permite hablar de la alienación parental. Eso es un tema para debatir porque hay expresidentes del Colegio de Psicólogos de Córdoba que hablan de las atrocidades y el negocio que hay en los colegios de psicólogos para no tomar las denuncias de los padres. Bahía es un centro infeccioso total con el Colegio de Psicólogos. Eso es lo que yo contaba hoy, de que el perito cuando que dice que no tiene los recursos, yo le hago unas observaciones, lo impugno y después él contesta y yo ahí hago mención a la alienación parental, influencia materna, lo que sea, direccionamiento, la palabra que le quieran poner. Y a él ahí nos pone en el informe que no puede hablar de eso porque hay una limitación por parte del Colegio de Psicólogos. No debería ser así, ¿no? No. Lisandro, gracias por contar tu historia, tenernos al tanto. Es decir, la relación con nosotros arrancó justamente al querer contar tu historia. Yo creo que te frenaste bien en ese momento. No sé si está bien esto, pero estás totalmente asesorado. Lo que queremos hacer nosotros es visibilizar el tema de... porque acá lo que pierde frente a las falsas denuncias, lo que se hace es que el sistema se colapsa y no se puede dar lugar a investigaciones correctas, y los que pierden son las verdaderas víctimas de violencia de género, por ejemplo, porque una medida perimetral no es una barrera física que te impide acercarte. Si un tipo que realmente... digamos que no es el caso de él. Claro, hoy por hoy la realidad muestra otra cosa. Claro, ¿no? Si realmente es violento, puede ir a acercarse igual y golpearla, matarla, y vos pedís un patrullero y no te lo ponen. Muchas veces, ¿sí? Claro, no sería el caso de él, pero pedís un patrullero, por ejemplo, y no hay, entonces la verdadera víctima también pierden los padres que son denunciados falsamente, porque después tenés que, para volver a recuperar a tu hijo, tenés que pasar por un montón de situaciones, o sea, por un proceso largo donde se hacen pericias que son pericias de 15 minutos, que no se hace ningún tipo de test, ningún tipo de... Pero figuran como interdisciplinarias después. Claro, y figuran como pericias, que en realidad no son pericias, son entrevistas donde se toma la literalidad de lo que el nene dice. Si el nene dice, no quiero ver a papá, bueno, listo. Entonces se aconseja no verlo al papá. Pero no se avanza en si realmente ese nene lo que está diciendo es real o está implantado. Entonces, se viola el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece que el niño tiene que ser escuchado, pero tiene que ser escuchado libremente, o sea, que realmente sea su... muchas veces lo que dicen los chicos no es lo que quieren decir, sino lo que le hacen decir. Uh-huh. Entonces, si el nene no puede ser escuchado sin presiones, sin influencias, no se está aplicando el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, es un proceso totalmente inconstitucional. Discúlpame, Jorge, quería agregar que mis padres intentamos hacer un régimen de visitas con mis padres en base a lo que contó Mariel anteriormente, pero la jueza Carolina Fernández Colaízo determinó que como el niño no se acuerda de ellos, que no es correcto que lo vean, y lo deja supeditado a lo que puede detectar la psicóloga, que es la que hizo la falsa denuncia. Esto no lo digo yo, quedó corroborado en el análisis de validez de testimonio de Margarita Marzán, donde detectó, mediante la prueba científica, que mi hijo se hizo una falsa denuncia malintencionada entre la madre, su entorno, la abogada y la psicóloga, y mis padres quieren verlo y la jueza Carolina Fernández Colaízo dice que no, que por ahora no, porque no se acuerda de ellos. Claro, para cerrar explico eso. Sí, por favor, lo que dice...
La pericia que se hizo en la causa de los abuelos dice que el nene no evoca malos recuerdos de sus abuelos, sino que como los dejó de ver a los 3 años, no los recuerda sus caras, pero no sus nombres. O sea, eso significa que nunca más se le nombró a los abuelos en la casa de la madre. Y que no quiere porque no se acuerda. Y es razonable que no quiera porque no se acuerde. Yo después de 3 años capaz que no me acuerdo, claro, y soy mayor de edad. Tal cual, bueno, por eso. Pero para poder vos suspender un vínculo o rechazar una medida, tiene que haber algo grave que pasa. El nene no dijo, no quiero con los abuelos porque me acuerdo que me pegaban, me hacían tal cosa. El nene dice, no me acuerdo. Entonces, ¿qué impide que haya una revinculación? Nada. Cierro con esto, Julio, por favor, Jorge. Pedimos por favor que declare Claudia Amigo, porque la madre no la quiere dejar declarar, que es la que no dio ningún síntoma de abuso, no la quiere dejar declarar, impone trabas con su abogada penalista, y también que por favor mis padres puedan volver a ver a mi hijo, que tanto en la escuela, en el colegio Pompeya, o que de alguna manera le pueden entregar ropa a mi hijo, porque la otra vez nos encontramos en el juzgado de familia y a mi hijo los pulóveres que le teje mi mamá le están quedando chicos porque no se los puede dar, porque la madre no quiere. Y luego la madre declara en la justicia que ella no tiene ningún problema y que no sabe por qué mis padres no se contactaron con ella para verlo. Ya demostramos mediante pruebas de que mis padres y mis hermanas no se pueden contactar por el hostigamiento porque los tiene bloqueados y es imposible. Hay pruebas de todo tipo, la madre dice una cosa pero luego hace otra y la justicia no está a la altura de las circunstancias. Gracias por venir. Muchísimas gracias a vos. Un gusto. Ya volvemos. La línea telefónica